Buenas tardes, jóvenes, y bienvenidos nuevamente a lo que es la parte virtual de su entrenamiento. El día de hoy vamos a tocar un tema un poco distinto a los que veníamos discutiendo anteriormente. Vamos a ver lo que es bioética, ¿verdad? De antemano me disculpo porque el internet a veces se traba o se pierde, entonces puede ser que la presentación en un momento se corte, pero igual vamos a seguir discutiendo en lo que se restablece si esto llegara a pasar. Entonces, para una pequeña introducción, sabemos que la bioética, como se nos han mencionado en los años anteriores de la universidad, es el estudio sistemático de la conducta humana en las áreas de biología, ciencias de la vida y de la atención de la salud, para que esta conducta sea examinada a la luz de los valores y los principios morales, ¿verdad? Eso entonces es una práctica que en todo momento tiene que estar presente, o sea, no cuando nos conviene o cuando querramos, sino en todo momento. Se rige por cuatro principios básicos, que es el principio de autonomía, el principio de justicia, el principio de no maleficencia y el principio de beneficencia, ¿verdad? Podrán encontrar tal vez en algunos lados que algún principio pues, es más importante que otro, pero realmente los cuatro deben estar presentes en todo momento y pues los cuatro tienen relación entre sí, ¿verdad? Entonces, no vamos a tocar de que si alguno es mejor o más importante que el otro, hay que prestarle atención más porque al fin y al cabo los cuatro deben ser, ¿cómo se llama?, seguidos en todo momento. Y como les mencioné, tiene que ser un actuar continuo, o sea, no es algo que podamos decir en algún momento ya no hacerlo o no, ¿cómo se llama?, trabajarlo, sino que en todo momento esto tiene que darse, ¿verdad? Porque recordemos que el fin y todo lo que hacemos nosotros como médicos es por el paciente. Entonces, por lo tanto, estos cuatro principios deben manifestarse en nosotros pues todo el tiempo. Vamos a hacer un caso clínico. El caso clínico obviamente está cortado, está sencillo, porque el objetivo no es ver aquí la patología en sí, sino es ver cómo la bioética pues se entrelaza con el quehacer diario. Entonces estamos hablando de un paciente masculino de 35 años, católico, veterinario, originario residente de la ciudad de Guatemala, sin antecedentes médicos conocidos. El paciente no nos refiere que padezca de nada y tampoco refiere a antecedentes patológicos actuales, algo que le esté molestando en este momento de antecedente. Sin embargo, consulta con nosotros con historia de fiebre, de tos, de pérdida de peso y de hemoptisis. Obviamente, ya después de ver toda la historia y todo lo que esto conlleva, pues sospechamos que tiene tuberculosis y pues se realizan las pruebas pertinentes a esto. Pero como se recuerdan en las clases de VIH, pues tenemos que siempre un paciente que tenga tuberculosis, pensar y buscar VIH, pues se le realiza esta prueba a este paciente y resulta que está positiva, ¿verdad? O sea, el paciente, recordemos, no tenía este antecedente, ¿verdad? Todo esto está haciendo ahorita en este ingreso o en este examen físico. Muy bien. Entonces, se le pide a usted, o sea, usted como médico, que evalúe al paciente y le tome la historia, ¿verdad? Ya con todo lo que esto conlleva, o sea, completar la historia clínica, ¿verdad? Y pues hacer las preguntas necesarias y todo sobre lo que es el tema de VIH, ¿verdad? Ya que el médico que recibió el caso, ¿verdad? Porque este caso lo está recibiendo usted ahora de turno, por así decirlo, se rehusó a continuar con el ingreso, ya que el personal de enfermería dice que el médico tuvo un altercado verbal con el paciente, ¿verdad? El altercado se debió a que el paciente consideró que el médico le estuvo haciendo preguntas inapropiadas de la vida personal e íntima y pues esto le molestó al paciente y se rehusó a seguir siendo entrevistado, ¿verdad? Perdón ahí con la oración en que se fue extra. Entonces decide usted interrogar al paciente y le pregunta qué sucedió, o sea, qué fue el problema que hubo con el médico anterior. Y el paciente le indica que el médico le estuvo haciendo preguntas sobre su vida sexual, específicamente lo siguiente: ¿cuántas parejas sexuales ha tenido y el tipo de relaciones? O sea, si ha tenido relaciones homo o heterosexuales o ambas.
y cuándo fue la última relación sexual que tuvo. El paciente dice que se sintió confrontado cuando le hicieron estas preguntas, ya que es un hombre casado, es un hombre religioso y que considera que las preguntas estuvieron fuera de lugar, ¿verdad? Obviamente el paciente se sintió ofendido en ese momento, entonces se rehusó a seguir brindando información al médico que lo estaba interrogando en ese momento, porque también refiere que su esposa estaba en la sala de espera, o sea, no estaba ahí con él, pero estaba esperando a ver qué le decían sobre los síntomas con los que había consultado, y el paciente no quería que ella se enterara del diagnóstico que le estaban diciendo ahorita, ¿verdad? Entonces, usted decide conversar con el paciente y le explica pues todo lo relacionado al diagnóstico actual de VIH y la necesidad de recabar cierta información, ¿verdad? O sea, le explica que todo lo que mencione va a ser confidencial, que usted no va a decir ni decir, o sea, nada de lo que se diga ahí, ni estar proclamándolo, ni estar anunciándolo, que tampoco le va a ir a decir a la esposa que es el diagnóstico que tiene ahorita, pero que sí necesita recabar información sobre algunos aspectos para ver cuestiones de riesgo y ver de qué manera se va a hacer el tratamiento posterior. Y después de varios minutos y de conversar y de calmar al paciente y que el paciente pues logra entender y hacer empatía con ustedes, pues le informa que efectivamente ha tenido relaciones homosexuales con varios hombres en los últimos años sin protección y que la última fue aproximadamente hace 5 semanas, ¿verdad? Refiere que durante este tiempo también ha tenido relaciones con su esposa, ¿verdad? Y por ser su esposa, pues evidentemente ha sido también sin ningún tipo de protección o método de barrera. Entonces, ya con el caso clínico que les acabo de presentar, y como les digo, es algo resumido porque mi enfoque ahorita es bioética, no es VIH ni tuberculosis, ¿verdad? Entonces vamos a hacer algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta va a ser, ¿considera que las preguntas realizadas por el médico anterior, que les expliqué cuáles eran, estuvieran fuera de lugar o fueran inapropiadas? Sí, no y por qué. Entonces, doctor Moreira, por favor, elija a alguien del público para poder responder esta primera interrogante. Vamos con el doctor Santay, por favor, doctor. El doctor Sontay, Sí, buenas adelante, tardes. adelante. Eh, pues, doctor, yo considero de que las preguntas que fueron realizadas por el doctor, o sea, sí estuvieron dentro de lo que se tendría que recabar, porque como es información importante Ujú. para llevar, o sea, para llevar que nos va a llevar a saber si sobre la actividad sexual del paciente, ¿va? Que no, como se dice. Y, o sea, yo siento que no estuvieron fuera de lugar, o sea, sí estuvieron bien, porque eso sí nos va a ayudar a nosotros como para un pronóstico, no un diagnóstico directamente, pero sí nos va a encabezar o sea, esa información nos va a llevar a pensar en ciertas cosas, pero tal vez el paciente no lo vio de esa manera. Ok, sí, estoy de acuerdo. Las preguntas, si quieren, si no las tienen en la mente ahorita, se las pongo aquí de nuevo. De lo que el paciente sintió ofendido fueron el número de parejas sexuales, el tipo de relaciones y cuándo fue la última relación sexual. Efectivamente, como dijo el doctor Sontay, las preguntas no están fuera de lugar, porque, si se recuerdan cuando hablamos del tema, pues sí es necesario saber el número de parejas sexuales, porque recuerden que la promiscuidad es un factor de riesgo para VIH. Hay que ver cuántas parejas, perdón, qué tipo de relaciones, ¿verdad? Porque ya sabemos que ¿cómo se llaman los pacientes? Que tienen homosexuales o que tienen relaciones homosexuales, pues es un grupo de riesgo, ¿verdad? Y la última relación sexual muy importante, porque podemos tal vez en algún momento establecer cuándo pudo haber sido la infección o si el paciente ya está infectado, cuántas personas pudieron haber estado expuestas con ese paciente, ¿verdad? Y como lo vemos más adelante, pues efectivamente el paciente había tenido relaciones con varios hombres sin protección. Entonces, ¿cómo se llama?
Puede ser que la última que tuvo fue la que se ha infectado porque fue hace 5 semanas, entonces las pruebas de VIH ya no nos detectan. Se recuerdan, 2 semanas después ya nos pueden detectar. Pero pudo haber sido mucho antes y haber expuesto a todas estas personas al virus, ¿verdad? Y como recuérdense que también nuestro deber es detener la transmisión, pues sí tenemos que recabar esta información. Entonces, las preguntas que se realizaron realmente no estuvieran fuera del lugar. Lo que hay que hacer es, como les digo, establecer una empatía con el paciente, explicarle que sí va a haber preguntas que posiblemente van a resultar un poco vergonzosas, incómodas o que las va a sentir muy personales, pero el afán nunca es juzgarlo o, o, hacerlo de menos o pensar que es una mala persona independientemente de lo que ha hecho. Porque este paciente a mí me dice, mire, sí, realmente tuve relaciones con un montón de hombres y seguía teniendo relaciones con mi esposa. Yo no lo juzgo. O sea, eso es lo que estaba haciendo y ya. O sea, no me parece, ¿cómo se llama? ¿Quién soy yo para decir si es algo malo o es algo bueno? ¿Verdad? O sea, no tengo yo, tengo que ser yo juzgado para determinar si lo que está haciendo es algo malo o algo bueno. No, mi deber es ayudar al paciente y recabar esa información para poder ayudar también a las otras personas con las que pudo, a las que pudo exponer, ¿verdad? Entonces, recuérdense que las preguntas en este tema sí son muy delicadas y tienen que estar bien orientadas. En este caso, estaban bien, no estaban preguntando nada del otro mundo, ¿verdad? Pero también a veces es cierto, pasa que tal vez se van un poco más eh, allá cuando se cuestionan esto. No digo que pase en el hospital, ¿verdad? Lo se ha visto en otros lados, donde cuestionan así como cuánto duró la relación sexual o en qué posición. Entonces son cosas que realmente eso sí no interesa, pues, ¿verdad? Eso sí ya es meterse demasiado a la vida privada y también hay un límite, ¿verdad? Pero con estas preguntas realmente estaban bien formuladas, pero tal vez a veces la manera de presentar las preguntas o sin haber explicado previamente cuál es el objetivo de hacer ciertas preguntas, el paciente pues lo puede sentir como un ataque, ¿verdad? Y más son, si son pacientes que tienen miedo de que alguien más se entere, que van a ser la gran mayoría, ¿verdad? Entonces, sí, mucho también tiene que ver en la forma en que nosotros presentamos la pregunta y en la forma en que hablamos previamente a realizar estas. Muy bien, perdón. Ahora, doctor Juan Pablo, para la siguiente, ¿considera que se violó algún principio de la bioética por parte del médico anterior? Eh, doctor Moreira, elija a alguien ahí. Vamos con el doctor Diego García, por favor. Adelante. Diego García. Diego García. Sí, doctor, disculpe. Solo me pasé al celular porque mi compu se atoró, entonces. Ajá. Pues yo Adelante. considero que no se violó ningún principio, creo que todo lo hicieron bien, Ok, porque no, usted. incluso se respetó pues que el paciente no quería que todavía la pareja, a pesar de que estaba afuera, no quería que se enterara, por ejemplo, entonces siempre se siguió informando solo al paciente. Así es, ¿verdad? Y ajá, entonces creo Ujú. que todo se llevó bastante bien. No veo que en algún punto se haya violado ninguno de los Pues, principios de la libertad. Ujú. efectivamente, en este caso, pues parece que ningún principio de la bioética se violó en este momento. Digamos, en la autonomía donde el paciente decide sobre sí mismo, pues él decidió no seguir respondiendo a las preguntas y el médico tampoco fue así como "Oh, le insisto y me tiene que responder, obligarlo a responder", dijo simplemente, pues ya no, mejor me retiro y puede verlo a alguien más y ayudarlo, tal vez a otra persona que pueda hacerlo de una mejor manera. Entonces, jamás se obligó al paciente a seguir respondiendo ni nada, ¿verdad? Entonces, respeta lo que el paciente decide, ¿verdad? Y esto también va de la mano con todo lo que hacemos en la práctica médica, ¿verdad? Uno propone, ¿verdad? El tratamiento, propone la terapéutica y el paciente al final que decide si la quiere o no, ¿verdad? Nosotros no podemos obligar a nadie a recibir un tratamiento, aunque uno sepa que es para beneficio del paciente, si el paciente no lo quiere recibir,
está en todo su derecho, porque es alguien autónomo, alguien que decide sobre sí mismo. Es lo que yo les digo en el hospital, cuando un paciente ya no quiere estar en el hospital o los familiares quieren llevárselo, yo les digo, el hospital no es una cárcel, ¿verdad? Si alguien no quiere estar aquí, se puede ir. Obviamente es un ingreso contraindicado, pues, porque debería seguir acá, pero el paciente o la familia, si el paciente no está en condiciones de decidir, puede decidir sobre ellos, ¿verdad? Es el principio de la autonomía, ¿verdad? De ahí está lo que es el principio de beneficencia, ¿verdad? Que es hacer el bien, curar el daño, o sea, promover el bienestar del paciente. Entonces, realmente ahorita no es que el paciente, digamos, cuando ya no quiso responder, entonces dijeron, va, ¿sabe qué? Entonces mejor váyase, ya no lo vamos a atender, nada, no. Sino mejor, miren, vamos a traer a otro médico diferente que hable con usted y ya. Entonces, siempre dijeron, bueno, no, está bien, el paciente no tuvo la empatía con el primer médico, busquemos a otro, tal vez con ese sí la tiene y lo vamos a seguir ayudando, ¿verdad? Se van a encontrar siempre con pacientes difíciles, jóvenes, pacientes hasta que uno dice, hasta este paciente hasta me cae mal, ¿verdad? Pero uno tiene que dejar aparte todo lo subjetivo, ¿verdad? Y enfocarse en ayudar, ¿verdad? Si le va a tocar pacientes con creencias distintas a las suyas, va a tocar pacientes con costumbres distintas a las suyas, ¿verdad? O con pensamiento distinto, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Y que tal vez puedan ustedes entrar en conflicto de decir, pucha, yo creo totalmente distinto o mi pensamiento es por otro lado, pero eso no quiere decir que entonces no lo vamos a ayudar, entonces lo vamos a tratar mal, no, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar el bienestar de toda vida humana que tengamos enfrente, ¿verdad? Entonces, sí, siempre hay que buscar esta situación independientemente de qué. Entonces, en este caso, pues el paciente se le siguió brindando la ayuda y se le siguió tratando, ¿verdad? Es el de no magnificencia, que es el de no producir daño, o primero no hacer daño, como diría el lema en latín, ¿verdad? Y esto también va de la mano con la deficiencia porque a veces hay terapéuticas o cosas que uno dice, esto va a causar más daño, ¿verdad? Que beneficio. Tal vez mucho lo vemos en el ámbito de la oncología, donde a veces la quimioterapia, la radioterapia va a causar más daño por los efectos adversos que tiene que el beneficio que puede tener el paciente. Entonces, a veces realmente vale la pena exponer al paciente a todo este sufrimiento por algo que realmente no va a tener mayor beneficio o por algo que no va a servir. No, ¿verdad? Mejor no lo hacemos y no le hacemos daño a hacer algo que finalmente esto le va a producir. En este caso, pues no hemos llegado a nada de tratamiento y nada, pero tampoco es que se hizo algo con el fin de dañar al paciente, ¿verdad? Y está el de justicia, donde básicamente es de no discriminar a nadie independientemente de qué, ¿verdad? Entonces, este paciente no porque tenga VIH, no porque tuvo relaciones homosexuales, no porque tuvo relaciones estando casado con otra persona, no por eso entonces nos vamos a decir, ah, no, entonces este paciente no lo vamos a tratar o ah, no importa. No, no importa. Nosotros no podemos juzgar al paciente, como les digo, nosotros no somos quienes para juzgar, ¿verdad? Y no es porque vamos, ah, es que yo no he hecho eso, entonces puedo juzgarlo, no, no importa, ¿verdad? Nosotros, como les digo, no somos quienes para juzgar a nadie y no podemos entender tampoco todo lo que ha pasado a las personas en toda su vida, ¿verdad? Entonces, en este caso tampoco se violó porque a pesar de todo eso no es de que, ah, entonces no lo vamos a tratar, ah, entonces le voy a decir a su esposa que le engañó, no, ¿verdad? Sino simplemente, ok, vamos a ver qué manera lo resolvemos, vamos a mantener su confidencialidad, vamos a darle todo lo que podamos, porque es un paciente que necesitamos verlo bien, ¿verdad? Entonces, efectivamente, en este momento no se violó, pues, ningún principio de la bioética. Bueno, la siguiente pregunta. Considera que ya que el paciente es VIH positivo, debe utilizarse guantes, mascarilla y bata al interrogarlo y o examinarlo. Doctor Moreira, Vamos con la doctora Jennifer Andrea Robles, por favor. antes me contesta la doctora Andrade, ahorita vamos a obviar la parte que tiene tuberculosis, porque obviamente con tuberculosis sí hay que protegerse, o ahorita en esos tiempos con COVID, ¿verdad? De plan. Entonces, vamos a tomarlo del punto de vista de que solo por ser VIH si tenemos que utilizar todas estas medidas al interrogar o examinar al paciente.
Bueno, pues yo creo que depende también qué proceso del examen estamos haciendo, porque, ¿Ok? por ejemplo, no sé si así se acostumbra ya en el hospital, pero al menos recuerdo que, digamos, si estamos examinando boca, por ejemplo, si tenemos que usar guantes, pues la bata siempre la tenemos que usar también. Y pues mascarilla, también obviando el COVID. Eh, creo que no, o sea, me imagino que la pregunta tal vez está planteada con digamos, que nosotros tengamos como miedo de tener contacto con el paciente, como de tocarlo y etcétera. Ujú. Pero yo considero que si no es, digamos, realizarle algún examen en el que tengamos que, digamos, sacarle sangre o examinar cosas, etcétera, pues creo que no es necesario. Y pues la bata sí, porque es parte de nuestra vestimenta y también es parte em, de la higiene, digamos, nuestro, pero si es por en sí solo por no tocar al paciente, por no tener contacto con él, considero que no. Ok, muy bien. Efectivamente, ¿verdad? Esta pregunta las planteo y como bien lo dijo la doctora Andrade, si nosotros no vamos a realizar un procedimiento, digamos, de toma de sangre, de punción lumbar, de cómo se llama, tacto rectal, por ejemplo, realmente en esos casos sí hay que usar guantes, definitivamente, pues, ¿verdad? Seguro, porque, ¿cómo se llama? Por las superficies, por así decirlo, con lo que podemos entrar en contacto. Pero si, digamos, tenemos que tomar la presión, si tenemos que auscultar el corazón, si tenemos que auscultar los pulmones, si tenemos que tomar los reflejos osteotelinosos, realmente no es necesario usar guantes, ¿verdad? Porque no, por la piel intacta, o sea, no se va a transmitir la enfermedad. Obviando COVID y tuberculosis, ya sabemos que también no necesitamos usar mascarilla porque el VIH no se transmite por saliva, pues, ¿verdad? O sea, eh, no es necesario, ¿verdad? Entonces se los digo porque eh, antes, o sea, cuando esto se empezó a descubrir, los pacientes casi que se vestían así, como se visten ahora para el COVID. No tan así, pero o sea, sí se protegía mucho la gente porque se desconocía mucho de esto. E incluso después, cuando ya se determinó que la transmisión no era vía aérea, ¿verdad? Que era, ya hablamos de cómo es, aún así hay gente que tenía miedo, ¿verdad? O que no quería, como les digo, saludarlos de la mano, que pensaban que ahí se les iba a pegar, o abrazarlos porque ya se iban a contaminar, ¿verdad? Entonces, y de hecho, ¿cómo se llama? Hay personas que todavía, incluso médicos, que siguen a veces con este tipo de pensamiento, ¿verdad? Entonces es lo que hay que ir cambiando. Obviamente, ahorita por cuestiones de COVID cambia mucho la cosa porque hay que usar mascarilla, hay que usar como careta, todo, pero eso es por COVID, no por VIH, ¿verdad? Y sí, efectivamente hay que usar guantes para sacar sangre, para punción lumbar, porque esos sí son líquidos que pueden ser potencialmente, ¿cómo se llama? Infecciosos, ¿verdad? Igual hacer un tacto rectal o al hacer un examen o tacto vaginal, por ejemplo, pues sí, ahí sí definitivamente. Algo que se usaba mucho antes era usar dos guantes, ¿verdad? O sea, ponerse dos guantes en cada mano, o sea, ponerse unos y encima otros porque decían más protección, ¿verdad? De hecho, esa práctica se vio rápidamente que no funcionaba, primero porque ya uno cuando le decía que tenía que poner los guantes, ya uno automáticamente entraba en una fase como de miedo a hacer un error y que me pueda pinchar o que me pueda pasar algo. Entonces, ya ahí es más propenso al error. Dos, la manipulación de todos los instrumentos con los guantes es mucho más torpe, porque son dos situaciones que están apretando la mano y que limitan el movimiento, ¿verdad? Y tres, ¿cómo se llama? Realmente, o sea, no se demostró que hay una menos chance de infección o menos riesgo de usar los guantes a usar solo el par habitual, ¿verdad? Entonces, cuando tengan que ustedes tratar pacientes con VIH, tengan que sacarles sangre, que tal vez ahorita ya no, porque en el hospital pues ya hay flebotomistas y todo, pero si en algún momento toca, su par de guantes o sacar un glucómetro donde también hay que ponerse guantes porque obviamente, ¿cómo se llama? Va uno a pinchar y
colocar la gota de sangre en el aparato, háganlo sin miedo, muchachos, sin miedo, ¿verdad? Tampoco es así, entonces no usar guantes y no importa, no, pero pónganse sus guantes, háganlo sin miedo, como lo harían con otra persona más, con las mismas medidas de bioseguridad que todos los demás, ¿verdad? Pero sin miedo, ¿verdad? Ya cuando uno le entra el miedo y todo, es más propenso a hacer errores, es más propenso a tener un accidente laboral, ¿verdad? Entonces, no por ser VIH uno tiene que, entonces mejor me voy a poner guantes porque no quiero tocarle la piel al paciente cuando le examine el abdomen, por ejemplo, no, o sea, innecesario, pues, ¿verdad? Y como bien me dijo la doctora Andrade, pues sí, cuando damos ciertos procedimientos como los que le mencioné, pues ahí sí. Bueno, siguiente pregunta. ¿Consideraría necesario notificar a cada uno de los que vaya a tener contacto con el paciente dentro del hospital, o sea, personal de salud, que tengan mucho cuidado ya que el paciente es seropositivo con la intención de que incrementen sus medidas de bioseguridad? Doctor Moreira, ¿a quién le preguntamos? Vamos con la doctora Catherine Mazariegos, por favor. Doctora Mazariegos, adelante. Buenas tardes, doctor. Pues en el caso de notificar para que extremen las medidas, pues no, ¿verdad, doctor? Porque como usted mencionaba, es importante mantener un protocolo con todos los pacientes por bioseguridad propia, pero aumentar la protección por casos de VIH no es necesario notificar al resto del equipo. Ok, ¿y qué piensa de eso de notificar a todos los que tienen contacto con el paciente? Pues, o sea, yo opinaría que como ya va en las notas que el paciente está diagnosticado con VIH, no es necesario ir como que persona con persona recordándolo, ¿no? Cada persona que lea el expediente lo va a saber y lo va a tratar como un paciente más de la unidad. Ahí está. Muy bien, gracias. Efectivamente, o sea, realmente notificar a todos los que van a tener en contacto con este paciente que es seropositivo es innecesario, ¿verdad? Ustedes no tienen que decir, bueno, ya después de terminar el ingreso, decir a la enfermera, mire, él es VIH, así que tengan cuidado. Y al de intendencia, mire, es VIH. O a los volantes que lo van a trasladar, mire, es VIH. O al servicio, voy a llamar y miren, ya un paciente VIH. No, o sea, no. Como dice la doctora Mazareo, se va a tratar como un paciente más. No como que sea así un más del montón, sino como otra enfermedad crónica común y corriente, como las demás, ¿verdad? Sin hacer algarabía ni escándalo por ser VIH positivo, ¿verdad? Y como bien lo mencionó, las medidas de bioseguridad tienen que estar para todos los pacientes, no solo VIH, sino en todo momento, ¿verdad? Que esas ya se las mencionaron en los años anteriores. En todo momento tienen que estar las medidas de bioseguridad. O sea, no es de que, quiero ver a este paciente, viene por pancreatitis, entonces no importa. No, ¿verdad? O a este paciente viene con lupus, entonces vamos a usar solo estas. No. O sea, en las medidas de bioseguridad o las medidas universales es en todo momento, ¿verdad? Y efectivamente no, por un paciente tener VIH, entonces vamos a aumentar las medidas o vamos a hacer algo distinto, ¿verdad? Entonces, y efectivamente tampoco hay que notificar a todos porque mantener la confidencialidad. Yo sé que en el hospital pues a veces es complicado porque el paciente lo ingresa una persona y ya cuando va al servicio es otro equipo que lo recibe, ¿verdad? Entonces, no es como que solo una persona o solo el médico que lo ingresó va a saber el diagnóstico, ¿verdad? Tampoco quiere decir que los que lo recibimos en pisos y las demás personas que lo atienden, entonces estamos gritando a los cuatro vientos que el paciente es VIH. No, se trata de mantener la menor cantidad de personas, ¿cómo se llama?, que conozcan este diagnóstico porque hay que proteger la confidencialidad del paciente. Incluso, ¿verdad? Con las enfermeras auxiliares o los estudiantes de enfermería, a veces no les dicen los diagnósticos, simplemente, mire, este paciente tiene este medicamento, hay que colocar esto, hay que colocar esto, y ya. No dicen, este es un paciente con tal, entonces tome esta medida, este es un tal, entonces aquí no importa, no. ¿Verdad? Porque no es necesario que todo el mundo sepa, ¿verdad? Solo quienes lo estamos tratando, ¿verdad? Muy bien. Y la siguiente, informarían a la pareja. ¿Quién le preguntamos, doctor Moreira? Vamos a preguntarle al doctor Kevin Daniel Franco, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. Uh-huh. Yo siento que sería necesario informarle a la pareja para
hacerle las pruebas necesarias para ver si ella también puede que esté infectada. Ok. Doctor Moreira, otra persona, ¿parece algún pensamiento distinto o si coinciden los dos? Vamos con Lemuel Augusto, por favor. Buenas tardes. Yo pienso que nosotros directamente no informarle, sino tendría que ser el mismo paciente para respetar la autonomía o la confidencialidad. Ujú. Ahí estamos. De hecho, ambos tienen razón, dependiendo del tiempo. Efectivamente, cuando un paciente es VIH positivo, que tiene una pareja actual que está, o sea, estable, por así decirlo, o está casado en este caso, ¿verdad? O una pareja con la que mantiene relaciones sexuales, pues, continuamente, tiene el paciente 10 días calendario para informarle de su diagnóstico y por ende decirle que hay que hacer las pruebas a la pareja también, porque hay un riesgo de que tenga, que esté infectada por este virus, ¿verdad? El paciente, por ejemplo, hoy estamos viendo el caso 17 de junio, que por cierto, feliz Día del Padre a todos los papás. Digamos, hoy 17 de junio damos el diagnóstico. El paciente tiene hasta el 27 de junio para informarle a la pareja de que es VIH positivo, ¿verdad? Si no lo hiciese, ¿verdad? Ya sea por vergüenza, por miedo, porque no quiere, porque no le importa, cualquiera que sea la razón, no importa, ¿verdad? Entonces, sí ya cae en el personal de salud la necesidad de informarlo, ¿verdad? Esto, de hecho, ya lo consulté con algunos amigos que son abogados, ¿verdad? Y obviamente expertos en las leyes. Y efectivamente así es, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo mismo que hemos hablado todo ese tiempo, para que la enfermedad no se siga transmitiendo. Entonces, el paciente ahorita tendría, no es que le va a informar ahorita, así ya ahorita le tiene que decir, no, ¿verdad? Pero hay que decirle, mira, ahorita tiene 10 días, tiene que contarle a su pareja porque hay que hacer las pruebas también y si ya está infectada hay que tratarla también, ¿verdad? O sea, el objetivo no es, ¿cómo se llama?, perjudicar la relación. Yo sé que invariablemente muchas veces eso va a pasar definitivamente, pero el objetivo aquí nuestro es tener, si la otra persona, la pareja, está infectada, tratarla a tiempo, que es lo que estábamos hablando cuando vimos el diagnóstico y tratamiento. Diagnosticar rápido a ese paciente para evitar que se deteriore, que la población de CD4 caiga, ¿verdad? Y que tenga todas las complicaciones y enfermedades oportunistas de las que hablamos. ¿Sí? Es el tratamiento rápido para que también se vuelva indetectable y por ende intransmisible, ¿verdad? Entonces, como les digo, los dos tenían razón, dependiendo del tiempo. Sí, el paciente tendría que informar en 10 días posteriores y si no, ya el personal de salud, que usualmente es con ayuda de trabajo social y psicología, que se hace esta situación, ¿verdad? Como les digo, el objetivo no es, ¿cómo se llama?, perjudicar. Lastimosamente, no, la gran mayoría de personas, obviamente, si la pareja dice, mira, soy VIH positivo, muy poca gente se queda ahí, ¿verdad? Ahí es donde se acaba el amor. Tampoco podemos juzgar eso, ¿verdad? Pero el objetivo es diagnosticar y tratar tempranamente a los pacientes que pudieran haber sido, a las personas que pudieran haber sido infectadas por este paciente o esta paciente según sea el caso, ¿verdad? Entonces, como miran bioética, a veces es difícil, a veces es fácil, a veces entra uno en una encrucijada de qué va a ser lo mejor, ¿verdad? Y realmente lo que uno que tiene que preguntarse cada vez que va a realizar algo, cada vez que va a preguntar algo, cada vez que va a proponer algún tratamiento es, ¿esto va a ayudar a mi paciente? ¿Cómo se llama? ¿Realmente lo que estoy haciendo o lo que pienso hacer o lo que pienso preguntar tiene como fin ayudar a este paciente o a esta paciente que estoy viendo? ¿O el fin es solo saberlo o el fin es solo para meterlo a mi estadística o solo para ver qué pasa? Eso es lo que tienen que preguntarse. Si mi fin es, ok, si hago esto, si me responde esto, si hacemos esto, el paciente va a mejorar, va a salir de la enfermedad independientemente de lo que sea, o se va a controlar su enfermedad, o va a mejorar su calidad de vida y su pronóstico, entonces sí, hagámoslo, ¿verdad? Dentro de todo lo que cae en la ley y todo lo que hemos hablado,
¿verdad? Y respetando los principios de autonomía, hagámoslo. Si no, entonces deténganse en ese momento y dicen, y replantéenselo. Entonces, momento. Entonces, ¿qué puedo hacer en vez de esto que estaba pensando si no voy a causar nada bueno, ¿verdad? Entonces, la bioética, como se dan cuenta, en todo momento tiene que estar, ¿verdad? Cuando miren los casos clínicos en el hospital, cuando les toca presentar los casos clínicos, la bioética siempre va a estar involucrada, ¿verdad? Siempre va a estar apareciendo porque en base a eso nos tenemos que regir, ¿verdad? Eh, porque pues sí, hay algunas normas que si no se cumplen, ¿verdad? Son penadas por la ley. Sobre todo vamos con el principio de beneficencia. Si lo que estamos haciendo no es para nada bueno o no es para ayudar al paciente, pues sí es penado por la ley, obviamente, ¿verdad? Pero, ¿cómo se llama? Estos son temas que a veces se quedan en el olvido, ya con todo lo que hay que estudiar de todos los temas de más o lo que ya es patologías en sí o casos clínicos, estos temas se van perdiendo, o sea, se van quedando ahí en el cajón y se nos olvida mantenerlos presentes e irlos aplicando día a día. Cuesta, sobre todo con enfermedades que todavía la rodea un tabú como VIH o enfermedades donde la rodea un miedo intrínseco muy fuerte como son las enfermedades oncológicas o las enfermedades donde el futuro es incierto como las reumatológicas, ¿verdad? O, ¿cómo se llama? En fin, por las creencias y costumbres de los pacientes. Entonces, es algo que tienen que ir aplicando, que ir entrenándose también, ¿verdad? Eh, Habrá alguien que me ha dicho, realmente para aplicar la bioética simplemente hay que ser buena persona. No hay que estarse quebrando la cabeza en aprenderse qué es qué, en qué me puede pasar. No, simplemente hay que ser buena persona y ayudar a la gente. Eso es todo. Suena muy sencillo, ¿verdad? Suena muy sencillo. Bueno, pero yo me considero buena persona. Tal vez ustedes se consideran así y posiblemente lo sean, ¿verdad? Pero tal vez hay unas cosas que sí podrían cambiar, ¿verdad? Y ya cuando se enfrenten con pacientes y con otras cosas, y no solo en medicina interna, sino en muchas otras cosas, van a ver que van a empezar a surgir todos estos dilemas éticos. Y uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y siempre es bueno, por lo mismo, de tener un grupo de colegas afines, ¿verdad? Que también nos pueden apoyar en ese sentido, porque a veces uno solo dice, no, no sé qué hacer, no sé cómo avanzar en esto, no sé cómo proceder, qué será bueno, qué será malo, será que estoy haciendo algo bien. Entonces, también es bueno tener esa ayuda, ¿verdad? Esa experiencia de otras personas, incluso de otras especialidades, ¿verdad? Para ayudarse mutuamente, ¿verdad? Porque este es un tema que sí es complicado de aplicar día a día, porque lo demás lo pueden estudiar y aprendérselo y ya. Pero la bioética es más dinámica, es más cambiante y no todo lo que es bueno en un paciente va a ser bueno en otro, ¿verdad? Entonces, ahí terminamos jóvenes, como les digo, es una clase pequeña, solo era para resaltar estos puntos. Bioética yo sé que se los dan bastante en los años anteriores, ¿verdad? Y siempre traemos el tema a colación con este pequeño caso clínico, porque sí, siempre lo hemos, bueno, por ellos y seguramente el doctor Moreno y el doctor Velázquez lo hemos considerado importante en la práctica médica, porque de nada sirve que sean unos genios y que sepan todas las patologías del mundo y que sepan tratar lo que sea, si no mantienen estos principios en su día a día, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. No sé si hay algún comentario.